capítulo 12. Si el Señor lo permite, estaremos a... ¿Ya empezó, Maite? Sí, capítulo 12 de 2 de Corintios. Si el Señor lo permite, estaremos concluyendo con este libro en esta tarde, en este día. Amén. Quiero compartir a los hermanos que esta noche estaremos conmemorando y celebrando la Cena del Señor. Amén. Donde estaremos, por la misericordia del Señor, compartiendo un poco acerca de lo que es esta festividad de Pesa y comentando acerca de el año que murió el Señor. Amén. Y cómo todas las profecías pudieron cumplirse en ese mismo día, en ese mismo año. Amén. Todo lo que ocurrió en la vida del Mesías, porque todo estaba escrito y todo tenía que cumplirse como estaba escrito. Amén. Y cómo Dios en su sabiduría y en su poder hizo que todo concordara, que todas las profecías de diferentes cosas pudieran concordar en ese mismo tiempo, en ese mismo momento, para que tuvieran cumplimiento. Amén. Porque no fue casualidad el año que Él murió. Amén. No murió en un año porque era, sino que aún el año, el día que ese año comenzó, demarcaba también el día en que el Señor iba a morir. Amén. Y todo eso tenía que concordar para que se cumpliera la escritura de los 3 días, de las 3 noches que tenía que estar. Amén. Todo esto, si el Señor permite, estaremos hablando en esta noche cuando estemos celebrando la Cena del Señor. Amén. Así que a los hermanos que nos escuchan por las redes, para que también lo vamos a publicar, si el Señor lo permite, para que pues adquiramos un poco más de conocimiento, de entendimiento de todo lo que es la sabiduría de Dios y el poder de Dios para llevar a cabo su voluntad y su propósito. Amén. Capítulo 12 de 2 de Corintios. Dice así la palabra del Señor. Recordemos, para entrar en materia, de que Saulo escribió esta carta a la iglesia de Corintios, o esta segunda carta o tercera carta, la escribió en base a dar una instrucción y corregir algunas circunstancias que estaban, algunas cosas que estaban sucediendo en la congregación de Corintios. Amén. Cosas como que había unos líderes que se estaban levantando y tratando de ganarse la voluntad de la congregación, o parecer ante ellos como que ellos eran verdaderamente los líderes, y entonces estaban tratando de calumniar y menospreciar a Saulo. Amén. En su ministerio, en su vida personal. Amén. Entonces toda esta carta ya la hemos estudiado, venimos hablando de estas cosas, y vamos a terminar cómo cierra Saulo esta carta. Amén. Cómo termina él. Dice él: ciertamente gloriarse no es provechoso, aunque es necesario. Claramente está haciendo memoria de que él tuvo que hablar de todo lo que Dios le ha permitido vivir en el Evangelio y le ha permitido hacer, y de todo lo que Dios le ha concedido que ocurra a través de su vida. Y él lo llama como que eso es gloriarse en lo que Dios te ha concedido. Amén. Aunque es necesario, porque para que el pueblo entendiera realmente cómo era que Saulo se comportaba y por qué era que Saulo pudo hacer todo lo que hizo. Entonces realmente tuvo que hablar de lo que Dios le había concedido hacer. Amén. Y también para instruir sobre todo a la congregación. Amén. Aunque dice que él no es provechoso, porque a veces eso trae malas interpretaciones y la gente entonces toma eso para verlo de diferente manera. Amén. Luego dice: vendré pues a las visiones y revelaciones del Señor. Amén. Entonces va a hablar ya habló de todos los sufrimientos, y que claramente el ministerio de Saulo como apóstol no fue como a oscuras ante los corintios, sino que los corintios pudieron ver los milagros y las sanidades y todo lo que Dios había hecho a través del ministerio de su apostolado, de su servicio. Amén. Y entonces ahora va a hablar de algo que tal vez ellos desconocían, y fue de algo que el Señor le permitió, una revelación que el Señor le permitió tener. Amén. Y dice: sé de un hombre en el Mesías que hace 14 años, si en cuerpo no lo sé,
Si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Y del tal hombre, si en el cuerpo, aparte del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que no es dado al hombre expresar. O sea, Saulo va a hablar y se va a gloriar de una visión que se le concedió. Amén. Ahora, él no está seguro si fue que realmente fue llevado en cuerpo para ver lo que vio, o fue llevado en el espíritu. Amén. Pero lo que él está interesado es en mostrar que su ministerio no es algo ocasional, sino que realmente Dios le ha concedido cosas maravillosas, cosas grandes, tanto así como que pudiera tener una visión como la que vio, y claramente dice de cosas que no se es dado a hablar. O sea, que fue solamente para su vida, para edificar su vida y para fortalecer su vida. Amén. Como siervo de Dios. Y luego dice: del tal me gloriaré, pero de mí mismo no me gloriaré, sino en las debilidades. Y aquí va a establecer la diferencia entre cómo él se gloriaba de lo que Dios le concedía, mas no se gloriaba de sí mismo, de que él fuera alguien importante, de que él fuera alguien que por sus capacidades físicas o mentales o intelectuales él pudiera llegar creerse alguien. Amén. Sino que se gloriaba era en el hecho de que el Señor mismo daba testimonio de su ministerio, de su llamado. Amén. Y luego dice que entonces se va a gloriar más de sí mismo, pero en sus debilidades. ¿Qué significa eso? Generalmente las debilidades, cuando hablamos de debilidades, creemos que se está hablando de que es que como somos humanos, pecamos. No está hablando, las debilidades que está hablando la Escritura aquí no son de las debilidades en cuanto a carnales para pecar. Es que yo soy débil, aún soy humano, estoy en esta carne y por lo tanto entonces puedo flaquear, puedo pecar, puedo fallar, puedo resbalar. No son esas debilidades. Las debilidades que Saulo va a hablar en cuanto al ministerio son las debilidades de él como ser humano, no poder protegerse, no tener poder para evitar que le pase algo, como todos los sufrimientos que él pasó, como que lo azotaran, como que lo encarcelaran. O sea, él no tenía poder para defenderse ante aquellos que, ante las tinieblas o ante los gobiernos que los rodeaban o los poderes que los rodeaban. Por eso en Efesios dice él que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, amén, de las tinieblas. Entonces claramente la debilidad que él habla es el hecho de estar expuesto a que cualquiera lo puede perseguir, cualquiera lo puede acusar, cualquiera lo puede difamar, cualquiera lo puede hasta llevar a juicio, como le sucedió, se nos narra en el libro de los Hechos. Entonces las debilidades aquí de Saulo no está hablando de debilidades en cuanto a la tendencia a que puedo pecar, a que puedo fallar, no, está hablando de las debilidades que como siervo de Dios estaba expuesto en cuanto a no tener poder para evitar que algo le pasara, ¿ven? Sino que tenía que, a través de esas debilidades, de estar expuesto a esos sufrimientos y a esas aflicciones, él podía entonces caminar confiando en que su defensor era Dios, que el que lo iba a guardar era Dios, que el que lo iba a proteger era Dios, que el que le iba a proveer era Dios. Entonces claramente, igualmente, todo siervo de Dios va a llegar a entender eso, que Dios nos concede poder servir, o que Dios concede a sus siervos poder que le sirvan, pero caminando en la debilidad nuestra de no poder defendernos de nada, de estar expuestos hasta la muerte, de estar expuestos a ser maltratados, a ser expuestos hasta ser despojados de los bienes que la persona pueda tener. Amén. Como dice el libro de Hechos, ¿verdad? Que algunos fueron expuestos a las cárceles, los despojaron de sus bienes y algunos fueron hasta la muerte. Amén. Y a esa debilidad es que el verdadero siervo de Dios entiende de que no depende de cuán sabio, cuán astuto o cuán poderoso soy yo para defenderme, para cuidarme, para protegerme, sino que todo depende de cómo Dios quiere que yo o cómo Dios quiere que sus siervos le sirvan. Amén. Y que si hay que pasar por aflicciones, y si hay que pasar por sufrimientos, y hay que pasar por momentos difíciles donde se rechaza al siervo, o se maltrata al siervo, o hasta se le
se le busca que vaya a la cárcel o alguna cosa, todo eso es parte de cómo Dios quiere glorificarse. Amén. Ahora, una de las cosas que Saulo entiende aquí, porque es que él se gloria en la debilidad. ¿Por qué no puede gloriarse en esta debilidad de que yo no soy nada, yo no puedo defenderme, estoy expuesto a lo que me puedan hacer y a lo que Dios permita que me puedan hacer? Pero entonces, ¿cómo puede el siervo gloriarse en esa debilidad? Pues en el hecho de que a través de la debilidad del siervo, entonces Dios va a manifestar su poder. Porque es Dios el que te va a rescatar, es Dios el que te va a salvar, es Dios el que te va a ayudar, es Dios el que te va a librar, es Dios el que te va a proveer. Entonces ahí se manifiesta realmente cómo es que Dios está con ese siervo, cómo Dios lo cuida, cómo Dios lo protege, cómo Dios se manifiesta a favor de él, y aunque permite que su siervo pase por aflicciones y sufrimientos y cosas, cómo Dios también se manifiesta para que hasta aquí me lo pueden tocar, hasta aquí me lo pueden maltratar, hasta aquí me lo pueden encarcelar. Amén. Pero todo eso para que entonces claramente el siervo entienda de que no depende de nosotros, no depende del que sirve a Dios, depende es de Dios. Y que el siervo entre más rápido entienda eso, claramente mucho más va a poder despojarse de cualquier idea que tenga uno de pretender de que porque es que yo soy sabio, yo soy estudiado, yo soy esto, yo tengo aquello. No es por eso. Mañana, si Dios quiere, todo eso no sirve de nada. Es interesante que ¿por qué Dios se place en escoger siervos, personas que no tienen renombre, que no tienen títulos, que no son nobles, que no son ricos? ¿Por qué Dios escoge ese tipo de personas para que sean siervos de Él? ¿Por qué? Para Él gloriarse. Amén. Porque en la medida que la persona no tenga nada, no tenga algo de qué gloriarse él mismo, claramente va a depender de quién, de Dios. Amén. No, yo tengo plata para pagar un abogado, pero tengo mi mejor abogado. Y si él quiere que tengo que ir a la cárcel por cierto tiempo, pues voy a tener que ir a la cárcel. Pero también Dios me puede ¿qué? Sacar. Todo depende. Recuerde, en esto no se trata de que Dios no va a impedir que yo me pase esto, no. Dios puede permitir que te suceda algo y que el agua te llegue hasta ¿dónde? Hasta el cuello. Amén. Y para que el agua llegue hasta el cuello tiene que subir bastante. Amén. Pero no te va a dejar que te ahogue. Aunque sabemos que si es necesario, también te vas a ahogar. Amén. Porque entonces, ¿cómo terminó Pablo? ¿Cómo terminó Pedro? ¿Cómo terminaron los mártires antiguos que eran echados al circo romano para que los comieran los leones y fueran espectáculo del mundo? ¿Cómo terminó esa gente? Amén. Y estaban allí cantando y orando a Dios y alabando a Dios, sabiendo que su día había llegado. ¿Cómo esa gente pudo tener esa fuerza, ese valor, ese poder para ver la muerte de esa manera? Claramente porque estaban llenos del Espíritu de Dios. Amén. Y llegaron a entender y comprender quiénes eran y por qué estaban ahí y para qué estaban ahí. ¿Para glorificar a quién? A Dios. Y Dios se glorifica aún en la muerte de sus siervos, de sus hijos. Amén. Dice versículo 5, Corintios capítulo 12, 2 Corintios 12, versículo 5: del tal me gloriaré, pero de mí mismo no me gloriaré, sino en las debilidades. Hoy en día, tristemente, puede suceder que hay personas que caen en este error, en este espíritu de querer gloriarse porque pues tienen ciertas habilidades, ciertas capacidades, amén, las adquirieron, se las concedieron, vienen con ellos, pero el error está en que realmente es que poner su confianza en eso o gloriarse en que esto sucede por esto. Y entonces Dios se hace a un lado porque dice, bueno, si tú crees que eres tú el que puedes, pues hágalo a ver. Amén. Lo mejor que podemos hacer nosotros como personas que se nos concede servir a Dios y al Evangelio es entender que nosotros no tenemos, por nosotros no ocurre nada. Que todo lo que pueda ocurrir es porque Dios así lo concede. Amén.
Luego dice, versículo 6, aunque si quisiera gloriarme, no sería insensato, pues diría la verdad, pero me abstengo para que nadie me considere por encima de lo que ve en mí u oye algo de mí. Amén. Ahora, claramente Saulo no era inconsciente de que en él había capacidades y que Dios solamente se las había dado. Amén. Pero aún en eso tampoco va a hablar de eso. ¿Para qué? Para que la gente entonces no lo vea como que es más que alguien. Amén. O que todo lo que Dios le ha permitido, el hacer milagros, el hacer sanidades, todos los dones que Dios le había concedido a él, entonces ahora él se va a poner a hablar de eso para demostrar que era más que los demás, para que la gente entonces lo viera de otra manera. Amén. Dice, no voy a hablar de eso, no vamos a hablar de eso para que entonces la gente no me vea, cuando me vea a mí, no esté viendo, oh, es que está el ungido, es que está el que hace milagros, sino que realmente la gente pudiera verlo normalmente como un hombre que está expuesto también a lo que Dios permita que le suceda. Amén. Dice el 7, aún con la grandeza de las revelaciones, por lo cual para que no me enaltezca me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé a fin de que no me enaltezca. Y aquí Saulo va a hablar de algo, de que Dios también le pone un seguro a sus siervos. Amén. Le dice, tú has recibido más que tal vez que muchos. Amén. Por lo tanto, para que no te vaya a picar el gusanito del orgullo y de la soberbia y de la vanidad, te voy a dar una ayudita. Y la ayudita era que se le concedió que algo le afectara a él en su vida. Amén. Y él lo tomó como que era un enviado de Satanás, que Dios permitió que lo molestara, que lo estorbara, para que entonces Saulo comprendiera que aún con toda la grandeza de las cosas que Dios le había dado, no se fuera también él a sentirse mucho, amén, o a envanecerse de tal manera que al final se apartara, amén. Entonces claramente él entendió de que, ahora, ¿cómo lo comprendió? Lo va a decir acá, dice, por eso, dice el versículo 8, 3 veces rogué al Señor que se alejara de mí. O sea, no el Señor, sino ¿quién? El espíritu que le fue, o el mal que le fue enviado. Amén. Y en términos espirituales, pues, eso viene a través de un espíritu, de un ruach, de una fuerza, o de un mal. Igual que le pasaba a Saúl. ¿Se acuerda cuando Saúl, cuando el espíritu de Dios se apartó de Saúl, la unción se apartó, vino un espíritu de parte de Elohim, ¿verdad? Pero venía ¿qué? A causarle malestar, dolor, amén, aflicción. Entonces dice que Saulo dice que por 3 veces le rogó al Señor que por favor lo apartara, amén. Y luego dice que, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque el poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que resida en mí el poder del Mesías. O sea, ¿qué le dijo el Señor? Esto es para ayudarte, para que no te ensoberbezcas, para que no te enaltezcas, y para que recordando, viendo tu debilidad, entonces claramente yo pueda trabajar. El poder de Dios pueda revelarse a través de tu vida. Porque si te enalteces y te orgulleces, Dios se va a apartar. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Si quieres que Dios se glorifique en ti, entonces quita toda gloria tuya. Amén. Simple y llanamente. Porque si hay gloria nuestra ahí, la gloria de Dios no se va a manifestar, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Amén. Entonces, lo que el Señor le decía a Saulo es, no te preocupes por eso que te está pasando. Más bien entiende de que eso es para ayudarte. Eso es para que tú te mantengas humilde y manso delante de Dios, y entonces el poder de Dios pueda manifestarse a través de tu ministerio, a través de su vida. Amén. Así que fíjense que y esto tiene que ver con algo que los corintios no podían ver. Saulo, ¿por qué está diciendo Saulo estas cosas? Hay que recordar esto porque no nos vamos el hilo que tenemos que traer. Y el hilo es que Saulo está corrigiendo algunas cosas que los corintios no están mirando bien. Dice, ustedes miran las cosas por la ¿qué? Por la apariencia, pero no entienden realmente el porqué de las cosas. Amén. Claramente, Saulo, aunque parecía débil, no era porque realmente
él quisiera ser débil, sino que claramente era como debía comportarse delante de Dios para que entonces Dios pudiera glorificarse. Amén. Él no podía pretender huir de los problemas, escaparse de los problemas, ni tampoco pensar que él podía buscar una fórmula de sabiduría para escapar de los problemas, sino que todo tenía que depender ¿de quién? De Dios. Amén. Ahora, ¿qué pasa cuando a un siervo se le ve como que su vida como que es muy difícil y todo esto, y cómo la gente lo percibe? ¿Cómo el que no es espiritual percibe a ese tipo de siervo? Ay, pero es que no pasa nada con él. Pero la obra que ese siervo está haciendo, entonces Dios está obrando y está llevando resultados que no se ven, pero que Dios sabe lo que está haciendo a través de la vida de ese siervo. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que cuidarnos de juzgar, de mirar las cosas en la apariencia de la carne? Porque por eso es que mucha gente engañan fácilmente. ¿Por qué? Porque recurren a la apariencia para que la gente que les crea, los escuche, los engrandezca y los tome como que son grandes, pero simplemente porque usan ¿qué? Esa apariencia física, la elocuencia y todo lo que es físico. Amén. Pero en realidad el que es espiritual tiene que empezar a ver lo que no se ve, lo que está detrás de todo aquello. Amén. Y aún en la vida de personas que parecieran como que no son nada, y es tal vez cuando Dios más está ¿qué? Más está obrando, más está manifestándose, más está revelándose. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado en cómo miramos. El Mesías también decía al pueblo, ¿verdad? No juzguéis por la apariencia, juzgad con justo juicio. Pero para juzgar con justo juicio tenemos que contar con el espíritu de discernimiento de Dios para poder entonces saber qué es lo que realmente está detrás de ciertas apariencias. Amén. Luego dice, por lo cual me complazco, dice Saulo, ya entendiendo esto, amén, de que entre más débil soy, el poder de Dios más se perfecciona en mí o en él. Dice, por lo cual me complazco en las debilidades, en afrentas, o sea, en los insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias, por causa del Mesías. O sea, Pablo llegó a entender de que todo esto es bueno. Mientras yo sufra por causa de llevar el mensaje, es bueno. Porque entonces quiere decir que el poder de Dios se va a ir perfeccionando en mi vida y se va a ir revelando en la obra que Dios me conceda hacer. Amén. Así que hoy en día, cuando a la gente se le dice que usted es hijo de Dios, hijo del Rey, y que usted fue llamado para ser bendecido y para que tenga cosas en abundancia, y entonces ¿dónde se va a manifestar la gloria de Dios? ¿En las riquezas que te da? ¿En las bendiciones que te da? ¿Dónde está el siervo que se gloría en las aflicciones? ¿Dónde está el siervo que se gloría en los sufrimientos y en las angustias? Porque sabe que en eso entonces el poder de Dios se manifiesta y se revela. Amén. Dice el 11, me he hecho insensato, vosotros me forzasteis, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada fui menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. O sea, lo que Saulo está diciendo a ustedes, por cuanto ustedes tomaron una actitud pasiva ante aquellos que me acusaron y me menospreciaban delante de ustedes, me obligaron a que yo tuviera que hablar de la obra de Dios en mi vida. Amén. No quería hacerlo, pero lo hacía porque para no dar pretexto a los que estaban difamándole. Amén. Dice, en verdad las señales de apóstol fueron hechas entre vosotros con toda paciencia, con milagros y prodigios y con poderes sobrenaturales. Porque ¿qué cosas hay en las que fuisteis inferiores a las demás iglesias? Sino en que yo mismo no os fui una carga, perdonadme el agravio. Saulo está diciendo, ¿qué les faltó a ustedes en cuanto a dones espirituales o a bendiciones espirituales que otras iglesias no tuvieron? Amén. Y todo gracias a ¿qué? Al ministerio que Dios le permitió a él llevar delante de los corintios. Amén. Y cómo los corintios pudieron ver a través de la vida de Saulo el poder de Dios moviéndose en milagros y sanidades y las cosas que Dios hacía por medio de
la palabra y el ministerio de Saulo. Amén. Y de lo único que tal vez no participaron fue de lo que tal vez otras iglesias se hacían, de sostener a sus líderes, a los apóstoles o a otros siervos. Él se negó a hacer una carga para los corintios. O sea, en lo único que ellos no fueron iguales a otras iglesias fue que él se negó a hacer una carga para ellos. Amén. Y por eso les dice ahí como irónicamente, perdónenme el agravio, como que perdónenme si les hice algo tan malo. El no querer ser una carga para ustedes. Mirad, versículo 14, mirad, estoy preparado para ir a vosotros por tercera vez. Y no os seré una carga, porque no busco vuestras cosas, sino a vosotros. Porque no están obligados a atesorar los hijos para los progenitores, sino los progenitores para los hijos. Claramente, Saulo una vez más le advierte, no porque esta vez voy a ir, entonces sí voy a aceptar ser carga de ustedes. Amén. Voy con el mismo espíritu, la misma voluntad de no ser carga para nadie, porque no busco lo de ustedes, no busco su dinero, no busco sus cosas materiales. Lo que estoy buscando es que poder ayudarles exhortarles y darles el conocimiento del Mesías cada día más. Amén. Porque eso un verdadero siervo, su preocupación debe ser esa, en cómo edifica la congregación, en cómo edifica el cuerpo, en cómo edifica a los creyentes, y no preocuparse por cómo le saca el dinero o lo que los creyentes tienen. Amén. Lo material. Dice, versículo 15, pero yo muy gustosamente gastaré y me desgastaré por vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Y esto también es una ironía, porque claramente él está diciendo, todo lo que Dios hizo a través de mi vida, ustedes no lo han tenido en cuenta. Y estoy dispuesto aún a seguir amándoles y a seguir trabajando por ustedes, aunque ustedes no lo reconozcan. Amén. Dice 16, pero admitiendo esto, que me hice una carga para vosotros, no obstante diréis que siendo astuto os prendí con engaño. Y aquí Saulo está diciendo, de todas maneras, cuando alguien quiere hablar mal, siempre va a buscar la forma va a encontrar el pretexto para hablar mal. Y dice él, digamos que entonces, sí, yo recibí ayuda de ustedes. Entonces ya no tienen excusa para acusarme de eso, ¿verdad? Pero te van a decir ahora que entonces sí, pero como yo fui astuto, entonces los engañé, los seducí con engaño. Amén. O sea, de todas formas, los que hablan mal de mí van a hablar de cualquier manera. Amén. Van a buscar el pretexto. Y así es en la vida. En la vida el que te escudriña para juzgarte, para criticarte, para hablar mal de ti, para difamarte, va a juzgarte hasta lo más pequeñito de tu vida. Y aunque sea que en la realidad no sea malo, pero en la apariencia se pueda ver como malo, lo van a usar. Y van a usar esa apariencia que es como malo para que entonces todo el mundo vea, ¿sí ve? Mire lo que hace, mire, cuando en realidad lo que está detrás de esa apariencia es algo que solo Dios sabe por qué ocurre. Amén. Ahora dice, ¿acaso os engañé por medio de alguno de los que envié a vosotros? Y a Saulo pues se defiende, ¿verdad? Ante esa crítica. Rogué a Tito que fuera y con él envié al hermano. ¿Acaso os engañó Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Todo este tiempo habéis estado pensando en que nos defendíamos ante vosotros, pero de hecho es ante Dios que hemos estado hablando en el Mesías, y todo, amados, para vuestra edificación. Y Saulo añade algo más aquí. Y él está diciéndole, no crean que la carta que les escribo es para excusarme de lo que escribí, o de lo que pasó con la carta, o de lo que la carta causó. No fue para eso. No es para eso que estoy escribiendo, para excusarme y entonces como pedir disculpas, sino que ustedes creen que es para excusarme, pero yo estoy guiado por el Espíritu hablando de aquello que es necesario para ustedes, para que ustedes sean edificados, para que puedan aprender a discernir entre lo que es y lo que no es, para que entonces aprendan a no mirar las cosas por la apariencia y puedan juzgar con justo juicio. Entonces todo esto a veces no, siempre las cosas se pueden malinterpretar, siempre las cosas pueden ver desde otro punto de vista. Amén. Entonces por eso depende de cómo se miran.
Y Saulo está adelantándose, diciéndole, si ustedes están pensando que lo que estoy escribiendo es porque quiero excusarme delante de ustedes por lo que ha sucedido, no ha sido así. Así que no es por ahí, es porque claramente delante de Dios estamos hablando conforme a lo que es bueno para la edificación de la iglesia. Amén. Dice el 20, dice, porque me temo que al ir no os halle tales como quiero, y yo sea hallado por vosotros como no queréis, no sea que haya contienda, envidia, animosidades, ambiciones egoístas, difamaciones, chismes, engreimientos, desórdenes, que viniendo de nuevo me humille mi Dios ante vosotros, y tenga yo que llorar por muchos de los que habían pecado anteriormente, y no se arrepintieron de la impureza, fornicación e indecencia que han practicado. O sea, dice él, todo lo que hablé no lo hablé por excusarme, sino para edificarlos, para que las cosas puedan corregirse. Para que cuando yo vaya, entonces, no tenga que ir a corregir lo que puedo corregir estando lejos a través de una carta. Amén. Y todo eso ya lo hablamos, cómo se malinterpretó el hecho de que él escribiera la carta. Amén. Y aquí es donde se ve la diferencia de cómo las personas en la carne se puede juzgar en la apariencia algo, cuando en realidad tiene otra razón. Amén. Y dice, capítulo 13, esta es la tercera vez que voy a vosotros, por el testimonio de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes, cuando estuve presente la segunda vez, y aunque ahora estoy ausente, lo digo de antemano a los que pecaron anteriormente, y a todos los demás, si voy otra vez no seré indulgente. ¿Qué le está diciendo? Es, esta vez que vaya, si las cosas no se han corregido, aun cuando Saulo ha tratado de corregirlas por medio de la carta, entonces va a decir, ¿sabe qué? No esperen que yo me porte como que nada va a pasar, sino que realmente vamos a tener que proceder de acuerdo a la gravedad de la circunstancia. Amén. Dice, puesto que buscáis una evidencia del Mesías que habla en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Como ellos decían que lo acusaban de que Pablo no era del Mesías, entonces Pablo dice, como ustedes están buscando una evidencia de que el Mesías está en mí, entonces a través del juicio que él iba a hacer, a través de lo que él iba a reprender, entonces se iba a manifestar cómo el Mesías se iba a manifestar trayendo juicio sobre estas situaciones, o obrando sobre estas situaciones. Amén. Y dice que recordando que el Mesías realmente es el que está en ellos y no es débil en ellos, sino poderoso a tal manera que lo va a poder corregir, lo va a poder juzgar. Dice, porque fue crucificado en debilidad, pero vive por el poder de Dios. Nosotros también somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Amén. Y aquí trae el ejemplo de que aparentemente Jesús el Mesías, siendo el Hijo de Dios, fue débil en la carne. Débil en la carne no para pecar, recuerde, sino que débil, que estaba expuesto a las críticas, a las burlas, estuvo expuesto al maltrato, a las bofetadas que le dieron, a las burlas que le hicieron, y hasta morir por mano de hombres. Amén. Por mano de los romanos. O sea, todo eso, aparentemente, bueno, si es el Hijo de Dios, como le decían, bueno, si es el Hijo de Dios, desciende de esa cruz y sálvate. Porque claramente los fariseos entendían de que cómo era posible que el Hijo de Dios fuera tan débil en cuanto a la carne. Amén. Y se dejara y permitiera que todo esto le ocurriera a él. Por eso es que el mismo Pedro fue reprendido por el Señor, ¿verdad? Cuando el Señor le dice, esto me va a pasar, y Pedro le dice, Señor, que tal cosa no te pase. Y el Señor le dice, aparta de mí, Satanás, porque me eres estorbo. Porque el que anda en la carne no comprende las cosas del Espíritu. ¿Amén? Pero para el que anda en el Espíritu, claramente, las cosas son claras y las entiende. Y aún aquellas que parecieran como que aparentemente no son, tienen su razón de ser. Amén. Entonces el mismo Mesías, dice él, el mismo Mesías, aparentemente en la carne fue débil. Pero en realidad no era que era débil, porque él le dijo a los discípulos, ¿verdad?
¿O no puedo llorar al Padre para que envíe 12 legiones de ángeles y vengan a ayudarme? O sea, poder disponía. Pero entonces, ¿cómo se manifestaría el poder de Dios en él? Amén. Si él no se sometía a la voluntad del Padre y estaba dispuesto a padecer y a sufrir todas las cosas para que entonces Dios se glorificara. Y es ahí donde los siervos tenemos que entender esas cosas. Esto no se trata de nosotros. No se trata de que yo pueda o de que yo evite. Amén. Se trata de que claramente yo entienda la voluntad de Dios en mi vida y esté dispuesto a vivirla para que Dios se glorifique, sea lo que Dios tenga para mí. Si Dios me llama a vivir de una manera que es diferente a otro, es lo que me tocó. Y si yo lo entiendo, lo voy a vivir. Amén. Y Dios se glorificará en mi vida cuando yo termine mi obra, cuando yo termine lo que Dios me llamó a hacer. Por eso que cada quien, esto no se trata de imitar a nadie, ni de copiar a nadie. Cada quien debe entender a qué Dios lo llamó, cuál es la voluntad de Dios para su vida, y hágala. Que no es igual a fulano, que no es igual a sutano, eso no es problema tuyo. Haz lo que Dios. ¿Sabe qué me dijo Dios? Cuando yo entendí mi llamado, me dijo una frase muy, muy facilita. En un sueño pronunció mi nombre y dijo: Olney, Olney, haz lo que te he dicho que hagas. Y me levanté yo y me asusté y le comenté a mi esposa y le digo: ¿y qué fue lo que Dios me dijo que hiciera? Y la ayuda idónea, porque para eso la ayuda idónea, amén, me dijo: pues lo que estás haciendo, enseña la palabra, que es lo que Dios te mandó a hacer. Y de ahí entendí que mi llamado era enseñar la palabra, amén. Que si hay milagros, que si no hay milagros, que si hay señales, eso no es mi problema, eso es problema de Dios. El día que mientras yo haga esto y lo haga con amor y buscando la verdad y sirviera a Dios y que Dios sea glorificado y el Mesías sea glorificado, es todo lo que me basta y todo lo que quiero. Amén. Lo demás no importa. Amén. Entonces cada quien tiene que entender cuál es su llamado. Tiene que buscar, preguntarle a Dios: Señor, ¿a qué me llamaste? ¿Qué es lo que tú me has concedido hacer? ¿En qué puedo participar de tu obra? ¿Cuál es la bendición que me has dado? Y encontrarla y hacerla. Pero que tenga la certeza de que eso fue lo que Dios te llamó a hacer. Y no importa si a otro le dio hacer milagros, si a otro le dio hablar profecías. Cada quien a lo que Dios le llamó. Pero tú concéntrate a lo que Dios te llamó. Porque por estar mirando lo que otro hace y queriendo hacer lo que otro hace, te vas a perder tu llamado. Te vas a perder lo que Dios te llamó a hacer a ti mismo. Amén. Y al final te van a decir: pero hice mucho, Señor. Sí, pero eso no fue lo que te mandé a hacer. Amén. Y al final todo ese montón de cosas que dice la Biblia que pasan por fuego y qué, y lo que no se queme, lo que te va a sobrar. Y puede ser que hice mucho, pero no era la voluntad del Señor. Y al final todo eso se me quema y dice la Escritura que es tanto lo que se va a quemar que de pronto de chiripa nuestro espíritu se salva. Pero de lo que llevamos no quedó nada. Amén. Entonces dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os reconocéis a vosotros mismos que Jesús el Mesías está en vosotros, a menos que estéis descalificados. Y aquí la mejor manera de uno probarse es que cada creyente tiene que examinarse primero. ¿Está el Mesías en mí? ¿O estoy yo en el Mesías? ¿Cómo puedo examinarme? ¿Cómo puedo probar si el Mesías está en mí? Si el Espíritu del Mesías está en mí. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Ustedes lo han hecho alguna vez? ¿Lo han intentado hacer? ¿Se han examinado alguna vez ustedes mismos? ¿Han tratado porque eso es parte de nuestra fe, de la fe particular de cada quien? Yo tengo que tener la convicción del Espíritu de que yo soy del Mesías y de que el Mesías está en mí. ¿Y cómo yo voy a probar eso? Yo mismo, no probárselo a nadie. Pues claramente, en todo lo que tu vida ha venido cambiando, en todo lo que tu vida ha venido transformándose,
porque esa transformación, esa renovación de la mente, de entender las cosas ahora diferente, de ver el mundo diferente, eso no fue invento nuestro. Eso es Dios que viene obrando. El deseo de querer cambiar, de querer apartarnos de cómo el mundo vive, de cómo el mundo ve las cosas. Eso no ocurre porque uno quiere, sino porque el Espíritu del Mesías está en nosotros. Y en la medida que nosotros vamos viendo cómo caminamos hacia la santificación, hacia la consagración, entonces tú vas probando de que el Espíritu de Dios está en tu vida. Porque el Espíritu de Dios nos encamina ¿hacia quién? Hacia Dios, hacia lo que es de Dios, hacia lo que es eterno. Amén. Y no hacia lo temporal. Y el que camina en la carne, pues, camina preocupado por esta vida y las cosas de la carne. Pero el que está en el Espíritu empieza a apartarse y empieza a ver en su propia vida cómo se va apartando, cómo ya no ve el mundo, cómo ya no ve las riquezas, cómo ya no ve los lujos, cómo ya no ve la vanidad como antes la veíamos. Porque no podemos negar de que antes nosotros queríamos ser vanidosos, o que antes queríamos ser ricos, o que antes queríamos disfrutar de los deleites de esta vida. Eso no podemos negarlo. Éramos igual que todo el mundo. Pero cómo Dios ha venido renovando y transformando y cambiando ese pensamiento, a tal mundo de entender ahora y comprender y tener el Espíritu del Mesías. Porque el Mesías, ¿qué dice? Que se negó a todo para hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Y el verdadero siervo de Dios, el verdadero creyente, va, una vez que entiende la voluntad de Dios para su vida, no va a pelear. Y con él no hay que pelear porque él va yendo como el Espíritu lo va a ¿qué? Toda esta instrucción que estamos obteniendo, todo lo que se nos habla, todo lo que se nos revela, ¿es para qué? Para que nosotros conozcamos el Espíritu y entonces caminemos en ese Espíritu. Amén. Y aunque la Biblia habla de negarse a sí mismo, en realidad la negación es algo que es natural del Espíritu. El mismo Espíritu te va llevando sin que tú tengas que dolerte como que, es que tengo que desprenderme de esto. ¿Qué es lo que le pasa a una persona? Cuando usted dice, cuando una persona tiene el Espíritu y no comprende el Espíritu de Dios, para él decirle que deje las fiestas, que deje el trago, que deje esto, pues para él eso le cuesta un dolor. No, ¿yo cómo voy a bajar eso? Porque él no tiene el Espíritu. Pero el que tiene el Espíritu de Dios va a ir dejando las cosas, no por obligación, sino por convicción, porque sabe que eso es bueno y lo hace con gozo, lo hace con júbilo, porque sabe que lo hace ¿para quién? Para Dios. No lo hace para los hombres, sino lo hacemos para Dios. Amén. Por eso la instrucción es para que nosotros entendamos y conozcamos y caminemos en ese Espíritu. Para el que tiene el Espíritu, para el que no tiene el Espíritu, esto es una lucha, esto es un negarse, esto es un dejar, esto es de hacer cosas. No, esto se trata de, si el Espíritu de Dios está en nosotros, claramente el Espíritu nos va guiando, y nos va guiando con gozo, porque a medida que usted va reflejándose, cuando usted puede ver el Espíritu del Mesías en usted, pues ese gozo está en uno, porque qué bueno que estoy caminando conforme a la voluntad de Dios. Y el gozo, ese gozo, ninguna aflicción, ninguna tristeza, ninguna pobreza, ninguna cárcel te lo va a robar. Al contrario, todo sufrimiento, ¿qué va a pasar? Van a incrementar el gozo, porque sabe que es parte ¿qué? De la voluntad de Dios. ¿Por qué Saulo cantaba en una cárcel? Porque él sabía que era parte de servir a Dios, que era producto de su amor al Evangelio, a las almas. Amén. Y que por lo tanto ese gozo nadie se lo podía quitar. Amén. Pero el gozo no tiene nada que ver con que hoy sea alegre y que, es que hoy me llegó una bendición y entonces salto de alegría y mañana tengo triste porque me enfermé o porque estoy... No, ese no es gozo, eso es alegrías temporales. El gozo es permanente. El gozo no se aparta por ninguna dificultad, por ninguna aflicción, porque el gozo de que tú estás en Dios, de que tú estás en el Mesías y que el Mesías está en ti, ese gozo no te lo quita nada ni nadie. Amén. Dice, a menos que estéis descalificados. Ahora, si tú no sientes que estás en Dios, que estás en el Mesías o que el Espíritu del Mesías está en ti, y no ves ningún cambio en tu vida, sino que lo que ves son renegar y renegar, porque tengo que hacer esto, porque esto,
entonces tenga cuidado, porque lo que estás es descalificado. No estás en el Mesías, ni el Mesías está en ti. Amén. Luego dice, pero espero que reconoceréis que nosotros no estamos descalificados. Ya pueden decir ellos, si ustedes descubren que están descalificados, pero reconozcan que en mi caso o en el caso de los que servimos al Señor, no estamos descalificados. Amén. Y oramos a Elohim, oramos a Dios para que vosotros no hagáis nada malo, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros aparezcamos como descalificados. O sea, Saulo toda esta instrucción la daba era porque en el Espíritu quería que realmente los corintios se corrigieran, abrieran los ojos y entonces pudieran actuar correctamente y justamente, y entonces claramente Pablo pudiera gloriarse de ellos, de ver cómo Dios está obrando en sus vidas. Amén. Aunque para ellos él sigue siendo un descalificado, alguien que no es importante. Amén. Aunque lo siguiera menospreciando, porque eso es lo que hizo el Mesías. Es el mismo espíritu del Mesías, porque el Mesías, aunque lo menospreciaron y aunque lo rechazaron, no dejó de seguir edificando al pueblo, porque su amor por el pueblo, su amor por las almas, era más grande que cualquier desprecio, que cualquier cosa. Amén. Y el que tiene el espíritu del Mesías tiene que caminar en ese espíritu. No importa si te rechazan, no importa si te menosprecian, sigue haciendo lo que Dios ha puesto en tu corazón hacer. Amar, predicar, amar, enseñar, amar ya la palabra, hacer lo que Dios te concedió hacer, pero hacerlo con amor, aunque no te lo valoren, aunque no te lo aprecien. Amén. Aunque mañana no te lo reconozcan, no importa. Lo que importa es que Dios se agradó contigo de que tú has hecho la obra que te llamó a hacer. Y no nos dice, si no te lo valoran, no lo hagas. No, hazlo aunque ¿qué? Aunque no te lo valore, aunque no te lo aprecie. Amén. Así que, porque ¿a quién servimos? ¿A Dios o a los hombres? A Dios y a los hombres por medio de Dios. Amén. Luego dice, versículo 8, capítulo 13, estamos terminando, porque nada podemos hacer contra la verdad, sino a favor de la verdad. O sea, que habla la verdad no puede hablar en contra de la verdad, sino que todo lo que habla la verdad, todo lo que habla tiene que ser a favor de la verdad. Por lo cual nos regocijamos de que nosotros seamos débiles y vosotros fuertes. Y esto pedimos, vuestra perfección. O sea, todo lo que Pablo anhelaba era ¿qué? Que los corintios fueran perfeccionados. Cada día pudieran limpiarse más de toda contaminación y pudieran santificarse más. Amén. Por tanto, escribo estas cosas estando ausente, para no actuar severamente estando presente, aunque la autoridad en el Señor me dio para edificación y no para destrucción. O sea, aquí se revela lo que Saulo realmente estaba queriendo hacer a través de la carta, es que él quiere que todo se solucione antes de que él llegue, para que cuando él llegue todo esté en paz y no tenga que usar de palabras o de juicios o de cosas o de exhortaciones, amén, para corregir cosas, sino que ya todo esté, permita a Dios todo corregido, todo arreglado, y entonces pueda compartir y gozarse en comunión con sus hermanos, amén, con los corintios. Por lo tanto, hermanos, ya termina, regocijaos, procurad vuestra perfección. O sea, recuerden que esto es parte del tema de esta carta, el perfeccionar nuestra santidad en el temor a ¿qué? A Dios, limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Consolaos, que también se traduce como estimulaos, tened un mismo sentir, o sea, estimulados a tener un mismo espíritu, una misma mente, amén. Vivid en paz, y el Dios de amor, el Elohim de amor y de paz, estará con vosotros. O sea que, fíjense que esto, que Saulo está hablando que la condición, que el amor y la paz de Dios también tienen una condición, y es que tú también vivas ¿en qué? En paz y en amor, amén. Por eso dice que perdonad para que seáis ¿qué? Todo está condicionado. El paz, el amor, el gozo, todo está condicionado a que así como nosotros queremos que Dios nos da, así también nosotros tenemos que proceder. Y si procedemos como Dios quiere que procedamos, entonces Dios nos concederá lo que Él nos quiere conceder. Amén. Saludaos unos a otros con ósculo santo, con beso, ¿verdad? Os saludan todos los santos, la gracia del Señor Jesús el Mesías, el amor del Elohim y la comunión del Espíritu Santo sea con todos
vosotros. Amén. Y allí termina claramente esta carta y damos gracias a Dios que nos permite poder haber concluido. Que sea también Dios concediendo que todo lo que hemos compartido realmente haya sido para edificación de nuestras vidas, para entender y comprender cada día más. Amén. Y poder fortalecernos cada día más en la fe. Amén. Así que shalom para todos mis hermanos. Y recuerde que el poder de Dios se manifiesta ¿qué? En las debilidades de sus siervos. No debilidades carnales para pecar, sino de debilidades de estar expuestos a aflicciones y sufrimientos y angustias y todo lo que nos pueda suceder por causa de el servicio a la voluntad. Porque hay gente que llama debilidades a la posibilidad de pecar, de resbalar. Eso es otra cosa. Amén. Amén.